¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores. Vamos a vernos de rodeo y de inmediato comencemos. Bombazo en la farándula turca, señores. Lo que parecía ser un matrimonio de cuento de hadas ahora está en el ojo del huracán. Sí, hablamos de Farideh Evcen y Burak Özçivit, la pareja dorada de Turquía, que desde Shali Kuşu en el 2013 y su boda mágica en el 2017 nos tenía acostumbrado a puro amor, lujo y sonrisas perfectas, pero en las últimas semanas la cosa se puso color de hormiga. Todo empezó con algo que parecía inofensivo, unas fotos de Farideh de vacaciones con su familia. Hasta ahí todo normal. Pero después en el programa Bellas Magazine lanzaron una bomba y dijeron que la pareja habría tenido una fuerte discusión en casa y que hasta los vecinos escucharon los gritos. Recordemos que ellos siempre fueron ejemplo de pareja perfecta, sus looks coordinados, sus fotos románticas, sus hijos Karan y Keren que son un amor y esas fiestas y viajes lujosos que nos daban envidia a todos. En serio, su Instagram parecía sacado de una postal de revista. Sin embargo, la primera alarma sonó hace unos días cuando Farideh quitó el Özçivit de su perfil en Instagram. Imagínense, 4 millones de seguidores notaron el cambio en segundos y claro, el internet explotó en preguntas tipo ¿se están divorciando? Horas después Farideh volvió a poner el apellido, pero ya el rumor estaba servido en bandeja. Y ahora, como si no fuera suficiente, aparecen nuevas acusaciones. En sus últimas vacaciones tuvieron otra pelea y que los gritos en casa no fue invento. Obviamente hasta ahora la pareja no ha confirmado nada y muchos fans creen que todo es puro chisme exagerado, pero lo cierto es que por primera vez en años la imagen de pareja perfecta de Burak y Farideh está en dudas. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que de verdad hay crisis en este matrimonio o solo es humo para hacer ruido en la prensa rosa? Déjenme saber sus opiniones por ahí en los comentarios. Bueno, mi gente, pasemos con la nueva serie de Engin Aguirre, que lo pronuncia bien, bueno, sí, que va a empezar, ya tiene fecha de estreno. Atención fans de las series turcas porque viene algo grande. Apunta la fecha, 7 de septiembre empieza el rodaje de Bereketi Toprakar, la nueva producción de Show TV que promete drama, acción y mucho pero mucho talento. La serie está a cargo de Suresh Fil con guión adaptado de 2 obras de Safa Onal y contará la historia de los Bereketoglu y los Karahanlilar, 2 familias enfrentadas por una sangrienta venganza, o sea, prepárense para líos familiares, secretos oscuros y rivalidades de esas que nos tienen pegado a la pantalla. Y el elenco, agárrense porque viene potente. Engin Akioret será Omer Bereketoglu. Gülsin Ali interpretará a la fiscal Nevin Yilmaz, o sea que vamos a verla en un papel de carácter fuerte. La lectura de guión está programada para el 27 de agosto y todavía falta por confirmar quién interpretará a la mamá de Omer, pero ya con este reparto la expectativa está altísima. Engin y Gülsin juntos en pantalla, un drama familiar cargado de tensiones, venganzas y emociones, sinceramente huele a un exitazo. Aquí la pregunta del millón, ¿creen que esta dupla de Engin Akyurek y Gülsin Ali se convertirá en una de esas parejas legendarias de las series turcas? Déjenme saber sus expectativas, que los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pasemos de noticia. Vamos con Bari Arduç, que se encuentra en el centro de la polémica. Premios, polémicas y reclamos en la farándula turca se dieron a conocer los nominados a los premios Adrit Alishik de teatro y cine, que este año celebran su edición número 26, y aunque en teoría estos premios buscan honrar a lo mejor del arte y la actuación en Turquía, ya saben cómo es esto, siempre hay polémica. El premio especial más comentado fue el Ayhan Işit Özel Ödülü, que este año se lo dieron a nada más y nada menos que Barış Arduç, sí, nuestro galán favorito, protagonista de tantas series exitosas. Pero en cuanto se supo el nombre, en redes empezó la lluvia de críticas. De verdad no había otro hombre que lo mereciera más. Algunos aplaudieron la decisión, pero otros dijeron que fue más un premio por popularidad que por mérito. Y en medio de todo este revuelo, la que no pudo quedarse callada fue Esra Dermasioglu, la eterna Mukades. ¿De qué culpa tiene Fatma Gul, quien explotó una vez más en Instagram? Con la voz cargada de frustración dijo: acabo de ver los premios Adrit Alishik y me pregunto ¿por qué sigo sin entrar en el mundo del arte y los artistas de este país? Llevo años trabajando en teatro y series, pero me ignoran. La única vez que me dieron un premio fue con la película Halet Daji, interpretando un personaje ridículo, absurdo, y con todo lo demás que hice, nada. De verdad, esto me duele muchísimo. Así que mientras unos celebran a Barış,
Otros ven la sombra de la injusticia caer sobre las actrices como Ezra, que llevan años de carrera y sienten que no se les reconoce como deberían. Y aquí viene la pregunta para ustedes, ¿creen que Baris Ardur realmente merece ese premio o que Ezra tiene razón al quejarse de que la industria solo aplaude a ciertos favoritos? En mi opinión, yo sí creo que Baris se lo merece porque es uno de los actores del momento, pero también hay que ver la trayectoria la trayectoria de la otra actriz, pero déjenme saber qué opinan ustedes. Pasemos de noticia con Özkan Deniz. Dios mío, este hombre tiene tantos problemas con su familia, pero los dejo con más detalles. Drama familiar al rojo vivo en la farándula turca. El cantante y actor Özkan Deniz está en guerra abierta con su propio hermano, Erkan Deniz, y esta vez la cosa llegó demasiado lejos. Resulta que Erkan, quien en el pasado fue manager de Özkan, se presentó en un programa de televisión y lanzó una bomba. Insinuó que el hijo de Özkan con su ex esposa Feyyaz Aktan podría no ser suyo. Sí, escucharon bien, incluso dijo que la familia llegó a hacer un test de ADN para comprobarlo. Obviamente estas declaraciones incendiaron las redes y también la paciencia de Özkan Deniz, que ya venía arrastrando años de conflictos con su hermano por dinero, herencia y hasta comentarios sobre su actual esposa, Sarma Daggar. ¿Cómo reaccionó Özkan? Pues no se quedó callado, publicó en sus redes un video muy íntimo del 2017, el momento exacto en que recibió la noticia de que sería padre por primera vez. En esas imágenes se le ve la emoción feliz con lágrimas de alegría, una manera contundente de decir mi hijo es lo más real y lo más importante de mi vida. Pero ahí no terminó la cosa. Özkan acompañó el video con un mensaje durísimo: le estás disparando a la psicología de mi hijo de 7 años o a la honra de su madre, esto ya no tiene perdón. Y por si fuera poco, anunció que llevará el asunto a los tribunales. Su abogado confirmó que iniciaron un proceso legal por difamación, insulto y comentarios dañinos contra su esposa e hijo. O sea, el conflicto ya no es solo un chisme familiar, ahora se convierte en un caso legal serio. Así que ya lo ven, lo que empezó como un pleito de hermanos terminó como uno de los escándalos más sonados de la farándula turca. Cuéntame qué opinan ustedes. La verdad es que este actor siempre hay una polémica nueva con la familia de él, no me sorprende nada. Pero bueno, la familia puede ser la mayor bendición o la mayor desgracia. Ya ustedes saben. Cambiamos de noticia y vamos con Hazal Subashi. Alarma en la farándula turca. La actriz Hazal Subashi, protagonista de la esperadísima serie Sahip Sisler en Star TV, tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Según informó Snob Magazine, la joven estrella ingresó al Medicana International Izmir Hospital por una infección estomacal. La buena noticia es que ella se encuentra estable y en recuperación, pero lo que más conmovió a todos fue la reacción de su novio, el cantante y actor Özguhan Koç, quien no se movió de su lado ni un segundo. Sí, literal, estuvo con ella en todo momento, demostrando que lo suyo no es solo romance de portada, sino una relación sólida y con mucho apoyo mutuo. Recordemos que Hazal Subashi ya venía ganándose un lugar entre las actrices más queridas gracias a su talento en Il Beckson y ahora como protagonista de Sahip Sisler. Y claro, su relación con Özguhan Koç también ha sido muy comentada, sobre todo porque él antes estuvo con Demet Özdemir, pero con Hazal parece haber encontrado estabilidad. Y yo les pregunto, ¿creen que esta pareja de Hazal y Özguhan se puedan convertirse en una de las favoritas del público turco, al estilo de esas duplas que se roban el corazón de todos? Los estaré leyendo por ahí. Y mi gente, voy a finalizar el video. Espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye, un video cortito. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Síganme en mi otra cuenta de Instagram también, de BR, sin el tocándolo todo. Y nada, bye bye. Hasta la próxima.